Hola, si estás mirando este material es porque te llegó la información de la página de apoyo que vamos a trabajar. Espero que lo hayas consultado con tus respectivos adultos del uso de esta página, que es estrictamente de uso para la escuela, y que bueno, este es simplemente una prueba piloto. Si esto funciona bien, nos va a servir como apoyo para todo el año de lo que resta del ciclo lectivo. Este segundo trimestre estamos bastante apretados de tiempo por paros y cosas, así que elegí tomar este formato de apoyo, ¿sí?, para explicar un poco las consignas del trabajo práctico. Esto abarca los cursos tercero quinta y tercero primera. Es importante diferenciar primeramente dos tipos de fenómenos: los fenómenos físicos y los fenómenos químicos, que tienen las siguientes características. En el caso de los cambios físicos, en general son reversibles, ¿sí? Pueden pasar por un cambio de forma, una fractura, una ruptura de algo, cambio de temperatura, ¿no? No se altera con la naturaleza de su composición, o sea, no se altera en un cambio físico, por ejemplo, romper una tiza a la mitad, congelar un hielo, hervir agua y transformar el agua en vapor. Por más que cambie de estado, no se altera en definitiva la composición molecular del agua en ese caso. En cambio, un cambio químico es un cambio irreversible. ¿Irreversible por qué? Porque es muy difícil después volverlo otra vez por un método físico o químico, volverlo a su estado original. ¿Sí? En cambio pueden ser cambios de color, y cambia generalmente como característica principal la naturaleza de su composición, ¿sí? Por eso los cambios químicos son irreversibles. Nosotros vamos a enfocarnos en los cambios químicos y básicamente en las reacciones químicas precisamente, ¿sí? Una reacción química tiene una característica: se forma a partir de reactivos, ¿m?, y ellos forman productos. Los reactivos forman productos. Lo podríamos simbolizar como A más B, ¿sí?, donde este más representa de alguna manera, querría decir como se combina con A, se combina con B y da como resultado de esta flecha C más D, siendo C y D otros productos, ¿no?, de estos reactivos, y el más en este caso, C más D, el más se interpretaría como I, o sea, C y D. Entonces, para contestar la pregunta del punto A del texto, ¿no?, que nos pregunta mencionar tres reacciones químicas y sus correspondientes manifestaciones o efectos que ocurren en tu hogar, habíamos citado que los cambios químicos y las reacciones químicas, ¿no?, son las que de alguna manera son de cambio de coloración. Por ejemplo, ¿qué cosa nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana cambios de coloración? Por ejemplo, teñir ropas, esto se lo pueden preguntar en sus casas, teñir prendas, eso puede ser un ejemplo de reacción química. Condimentar con aceite, limón, con vinagre, ¿no? Sería condimentar con agregados, ¿no?, con limón, vinagre y esas cosas. ¿Por qué? Porque en definitiva ocurre una reacción química y lo que yo voy a combinar toma otro sabor, y eso es típico de una reacción química, un cambio de sabor. Otro ejemplo también podría ser de reacción química cuando enciendo un fósforo. Cuando enciendo un fósforo estoy también provocando una reacción química. Mismo cuando encendemos la hornalla, se está provocando algo que se llama una reacción de combustión. Entonces, estas podrían ser claramente ejemplos de la vida cotidiana. La dificultad de poder darnos cuenta de estas reacciones a veces a simple vista es que muchas de ellas ocurren a nivel microscópico. ¿Qué significa microscópico? Que no es perceptible por nuestros ojos. Digo, necesitamos de un microscopio muchas veces y en otras ocasiones no alcanza con un microscopio. Digo, entonces, esto ocurre a nivel microscópico y entonces se dificulta muchísimo nosotros poder ver los cambios, ¿no? No son visibles a simple vista. Y se debe a esto, a que justamente son a nivel microscópico, a nivel atómico y a nivel molecular, ¿sí? O sea, muy pequeño. Como todo esto es muy difícil de alguna manera de pasarlo por escrito, si tuviera que calcular algo de una reacción, las cantidades que coloco de cada una y cada cosa, recurro a algo que se llama ecuación química.
¿Para qué sirve una ecuación química? Y sirve justamente para eso. Sirve para poder representar las sustancias que intervienen en la reacción y además sus cantidades. O sea, yo represento, por ejemplo, la sustancia, simplemente un ejemplo, ¿no? Oxígenos, ¿no? Y digo más el símbolo químico del hierro. En tabla periódica, Fe es el símbolo químico del hierro. Esto reacciona, ¿no? Y ocurre de este lado, puedo poner así, FeO, ¿no? Significa entonces hierro y oxígeno, acá ocurrió una reacción química claramente, y luego me corresponde balancearlo. Esto no es el tema de este trabajo, pero bueno, yo coloco números que se llaman coeficientes estequiométricos para que de ambos lados de la ecuación me quede lo mismo, ¿sí? En general los oxígenos no andan nunca solos en la naturaleza, por eso esta ecuación me va a dar de una manera, pero no es el tema de este punto. Digo, entonces la ecuación química simplemente me sirve para representar los elementos, ¿no? Y sus cantidades. En una reacción química en general se cumple que la cantidad inicial es igual a la cantidad final. ¿De qué? De átomos, de números de átomos, básicamente. ¿Sí? De masas atómicas, para ser más preciso, ¿sí? O sea que el número de átomos del principio debe conservarse al número de átomos final. Por más que no sea visible para mí. Digo, cuando yo, por ejemplo, enciendo un trozo de madera, ¿no? Un caso característico de una reacción química de combustión. Al cabo de ver un rato, ¿no? Supónganse que lo pongo sobre un plato y enciendo un taco de madera, voy a encontrar que hay cenizas y las cenizas claramente se ven muy pequeñas respecto de lo que empezó. Entonces uno dice, no se cumple, no hay la misma cantidad de átomos en una parte al principio y al final. Pero si nosotros lográramos captar toda la evaporación de los átomos de agua, el dióxido de carbono y todos los elementos que se emitieron hacia el exterior, si los lograra juntar a todos y pesarlos, ¿no? Como una especie de campana así aisladora, me daría cuenta que la reacción final tendría la misma cantidad de átomos que la reacción inicial. Para hablar de velocidad de reacción, podríamos, por ejemplo, pensar, por ejemplo, la velocidad en que se produce una combustión. No es lo mismo una velocidad de una combustión de una madera seca, una hoja seca, un papel o un cohete de pólvora, ¿no es cierto? En el caso del cohete de pólvora la reacción es mucho más rápida y más violenta, o sea que en definitiva acá ocurrió una reacción química mucho más veloz que en los otros casos, ¿no? De prender fuego un tronco de madera o prender fuego una hoja seca, ¿sí? En este caso la velocidad de reacción fue mayor que en los demás casos. ¿Y de qué dependió también eso? ¿De qué me agarro para decir de qué factores depende la velocidad? Primero, la velocidad tengo que tener en cuenta la cantidad de producto y de reactivo consumida en el tiempo determinado. O sea, la cantidad de producto que consigo, en este caso sería nada, queda casi nada del proyectil. Y entonces, si yo mido lo consumido en relación a lo que tenía al principio, ahí obtengo entonces la velocidad de reacción. ¿De qué otros factores puede depender la velocidad de una reacción? Y puede depender de un factor de elementos externos llamados catalizadores. Un catalizador acelera, por ejemplo, una reacción, ¿sí? Por ejemplo, hay pegamentos de marcas muy conocidas que traen dos componentes, componente A y componente B. Yo mezclando un poquito de cada componente, una vez que los uno funciona como el catalizador de otro y se produce automáticamente el endurecimiento rápido. Mientras estén separados los componentes,